Saludos cordiales. Que Dios les bendiga. Oramos. Señor, nuestro Dios, venimos ante ti para oír tu palabra. Moldéanos por medio de ella, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy domingo vamos a meditar acerca del mensaje profético del profeta Obed. Primeramente, vamos a localizar al profeta Obed en la Biblia y luego estudiaremos su mensaje profético. Como estamos viendo hoy en día, vuelven las creencias de muchas personas en las suertes, en la magia, en las predicciones sobre cosas futuras. Incluso en el mundo cristiano, muchos están prediciendo cosas que van a acontecer. Que en tal fecha nadie salga, en tal fecha va a ocurrir esto, me ha dicho Dios. Pues sabemos que una predicción, una profecía que predice algo hacia el futuro, tiene significado cuando hay cumplimiento. Si no hay cumplimiento, entonces es una falsedad. Desde tiempos antiguos, como tiempos veterotestamentarios relacionados al Antiguo Testamento, las naciones han inclinado sus creencias en las suertes, en las predicciones místicas. Así también los profetas que hablaban de parte de Dios fueron considerados videntes porque en esos tiempos los profesantes de las suertes y predicciones místicas eran llamados videntes. Llegaron a ser confundidos también los profetas de Dios al mismo concepto de videntes. Veremos esto en 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 9, dice la palabra: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Pues como hemos visto que el mensaje profético en la Biblia no era exclusivamente predictivo para hablar solamente de cosas que van a suceder en el futuro. Más bien, frecuentemente, el mensaje profético en la Biblia era oráculo de Dios para adiestrar la conducta de las personas en sus contextos de la vida. ¿Hubo predicciones? Sí, es verdad. Hay profecías que se van cumpliendo. Sí, pero principalmente de todos los profetas en la Biblia,
veremos que el Señor les usó para las circunstancias de esos momentos que ellos vivían, a fin de volver a las personas a la obediencia de Dios. En la Biblia encontramos libros escritos por profetas, libros proféticos. Y también encontramos textos que muestran vidas y hechos de profetas no escritores, que no han escrito libros de la Biblia. Esto no influye en la relevancia del mensaje profético por ser presentado o dictado por un profeta no escritor. Profetas no escritores en la Biblia hay muchos, como Elías, como Eliseo, que han hecho una labor muy grande en medio del pueblo de Dios, pero no han escrito ningún libro de la Biblia. Allí se encuentra también el caso de Obed, de quien queremos meditar el mensaje profético. Obed, un profeta de Dios, pero que no era escritor en el canon de la Biblia. Entonces, leamos ahora pues el mensaje profético de Obed. Lo vamos a localizar en Segunda de Crónicas, capítulo 28, desde el versículo 1 hasta 15. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundadas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcaná, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas,
además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo: He aquí, Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Masilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron: No traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber, los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Amén. Vemos aquí cómo aparece el profeta Obed. El tema que vamos a dar a este mensaje profético viene en el versículo 11, cuando dice: Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos. El tema nuestro hoy es: devuelve a los cautivos, a los presos que usted ha tomado de sus hermanos y sus hermanas. Devuélvelos. Es tiempo de liberar a los presos que tenemos en nuestros corazones. Es tiempo de liberar a aquellas personas contra quien sentimos el odio, la envidia, el deseo de venganza, el recelo, el resentimiento. Es tiempo de devolver a los cautivos. Devuelve a los cautivos que usted ha tomado de sus hermanos y sus hermanas.
Nosotros aquí vemos que Obed era profeta en Israel. Surge su mensaje cuando el rey Acaz de Judá, contemporáneo a él, Obed, igual que Peca, el rey de Israel, surge para intervenir. ¿Qué ocurrió? Cuando Acaz llega al poder como rey en Judá, hizo lo mal en los ojos del Señor. Él realizó una idolatría institucional en Judá. De verdad que entre los 20 reyes que reinaron en Judá, él era uno de los más apóstata, corrupto, que ponía la adoración de Dios en cuestión. Hemos leído aquí lo malo que había hecho. Llegó hasta sacrificar a sus hijos, como lo podrán leer en el libro de los Reyes, capítulo 16, segunda de Reyes 16. Verán que él llegó hasta sacrificar a sus hijos, a dioses ajenos. Dios se airó contra él, le entregó en las manos de Siria. No solo esto, sino que el Señor, nuestro Dios, le entregó también en las manos de Peca, el rey de Israel. Fueron allí los soldados de Israel, principalmente de la tribu de Efraín, para oprimir a Judá. En el asalto hubo mucha mortandad. En un día 120,000 hombres mueren. Y llevaron cautivos a muchas personas, como 200,000 personas. Mujeres, muchachos, muchachas, les van llevando cautivos a Samaria, a Israel. Les toman de Judá, de Jerusalén, para llevarlos allí. Cuando entran a Samaria, la capital, encuentran allí a un hombre que se llama Obed, profeta de Dios. Surge Obed, profeta de Dios, quien les dice: ¿a dónde lleváis a estos cautivos? ¿Por qué tantos cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos y hermanas? Devolvedlos. En el versículo 10 que hemos leído, dice: ¿acaso no queréis recordaros que vosotros también tenéis muchos pecados? Estáis añadiendo pecado sobre pecado. Hermanos, hermanas, hoy en día hay muchas contiendas, mucho odio en medio de incluso el pueblo de Dios. Ustedes pueden estar de acuerdo conmigo que frecuentemente hay luchas entre hermanos y hermanas. Se siguen oyendo en medio de los cristianos expresiones como: este no me cae bien, a este no me gusta, esa iglesia no es buena. Iglesia contra iglesia, hermano contra otro hermano, hermana contra otra hermana. ¿Por qué todo esto? Porque tenemos presos, cautivos en nuestros corazones. El profeta Obed dijo: mira, devolved a los cautivos. Devuelve a los cautivos, a los presos que usted ha tomado de sus hermanos y hermanas. Nosotros somos cristianos.
Jesucristo vive en nosotros. En Lucas capítulo 4, versículo 18 a 19, el mismo Jesucristo dice lo mismo como Obed, porque liberar a los cautivos formaba parte de la misión por la cual él ha sido pues enviado por el Padre aquí en la tierra. Leámoslo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dar libertad a los cautivos. Si el Señor Jesucristo ha entrado en mi vida, en mi corazón, en el corazón de usted, lo que está diciendo dentro de nosotros, mire, es que yo he venido para dar libertad a los cautivos. Como que Él vive en mí y encuentra allí a muchos cautivos, me dice: devuelve a los cautivos que has tomado de tus hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo le está diciendo a usted que devuelva a los cautivos que ha tomado de sus hermanos y hermanas. Saca a los presos de su corazón para que reina el Señor Jesucristo, para que usted sea sincero con el Señor. Si Él vive en nosotros, si nosotros le amamos, si nosotros somos sus discípulos, tenemos que seguir sus pasos, porque Él ha venido para liberar a los cautivos, pues cautivos en las cárceles del país, no, cautivos en los pecados. Y también cautivos que están en nuestros corazones para que salgan libres. Libera a los cautivos, dice el Señor. Como dijo el profeta Obed. Los hijos de Efraín, el pueblo de Israel, obedecieron al profeta. Dijeron: Dios se va a enojar contra nosotros porque nosotros también tenemos pecados, hemos pecado. Nosotros también no somos tan inocentes delante de Dios. Mejor liberar a estos cautivos. Les dejaron ir con honra, sanando sus heridas, acompañándoles, arreglando esta diferencia. ¿Por qué no nosotros también liberar a los cautivos? Libera a los presos que tiene su corazón. Libera a los cautivos, dice el Señor. Y así seremos verdaderamente discípulos del Señor. Que Dios les bendiga. Amén.